Y yo estoy seguro que vamos a salir de aquí bendecidos y ensanchados, ¿sí? Que Dios nos va a hablar y que Dios va a hacer que salgamos de aquí con esa fe, con esa energía, con ese ánimo para poder enfrentar los retos y las adversidades que vienen hacia nuestra vida, ¿sí? Y quiero iniciar con lo siguiente, ¿sí? Para que me conozcan un poquito, yo estudié ingeniería industrial, soy ingeniero industrial, y todos los que me conocen dicen que aquí adentro hay un hámster que constantemente está pensando en números y haciendo estrategia, y todo es números y todo es fórmulas y todo es porcentajes, procedimientos, etcétera, etcétera. Y quiero iniciar con esto, ¿sí? No sé si ya tienen la imagen, ¿sí? Y les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Ahorita la vamos a poder ver ahí en la pantalla, ¿sí? Y la pregunta, no, esa no es la otra. Una que te mandé al correo, que va, antes de esa imagen hay otras dos imágenes. Fue la última que te mandé. La mandé al correo de Armando. Bueno, para contarles un poquito en lo que está esa imagen, pues tengo el privilegio y la oportunidad de poder liderar lo que son todos los tops a nivel internacional. Me toca que andar de país en país certificando pistas, abriendo pistas y gracias a Dios pues el movimiento de legendarios que inició en el 2015 está por cumplir 8 años ahorita el 20 de julio y pues desde el primer evento yo soy parte de la primera promoción y desde el primer evento pues hemos estado ahí presentes, ¿sí? No, ese es el video. No sé si tienen la imagen. Entonces, es porque en esa imagen les voy a hacer un examen hoy de matemática, ¿sí? Y por eso es que quiero que lo miremos, ¿sí? Porque es a lo que yo me voy a introducir, ¿sí? No. Vamos a ver. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de, como les digo, de números, y el que me adivine esta fórmula que vamos a ver en pantallas, yo me comprometo a invitarlo a almorzar el día de hoy. ¿Ya? O sea que pídanle ahorita ese discernimiento y esa revelación. No, a ti no se te vale porque tú no aplicas, porque ella ya sabe cómo se va a resolver esa. Y no se vale que soples, pero ¿en qué consiste? Hoy vamos a aprender un poco acerca de lo que es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo también compartirles un poco de lo que hemos vivido en esta bella aventura que ha sido poder liderar lo que es el movimiento en sí de legendarios y poder, solo que ahí pasas la primera, no, si pasas la segunda ya me comprometí a invitarlos a almorzar a todos. Entonces, solo pones la primera imagen, la que dice 5 más 5 más 5. ¿Sí? Y me avisas cuando ya estén listos. ¿Ya? Va.
¿No se le envió? Pero ustedes ya no pueden participar porque van a hacer la respuesta. Todos los de multimedia ya no les aplica. ¿Sí? Entonces, como les decía, les voy a compartir un poco lo que ha sido poder estar liderando el movimiento de legendarios y cómo fue que Dios fue atrayéndonos a estar en lo que estamos hasta el día de hoy y poder estar trabajando tiempo completo para lo que es el movimiento. Y hoy vamos a aprender de un personaje en la Biblia, ¿sí? Un personaje en el cual yo admiro mucho su obediencia y su determinación y cómo fue que hizo las cosas para poder obtener el resultado que quería sin tan siquiera meter las manos, ¿sí? ¿Ya estamos? ¿No? ¿Todavía no? Ahí está, ya estamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Aquí tenemos una operación matemática, ¿sí? Bien. Mi primer trabajo fue ser profesor de matemáticas, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué es lo que yo necesito? Pongan mucha atención a lo que vamos a hacer, ¿sí? Dice, ¿cómo puedo hacer yo que 5 más 5 más 5 sea igual a 550? 5 más 5 más 5 igual a 550. Que este lado sea igual a este lado. 550, ¿sí? Ya ganó ella. La vamos a tener que invitar a almorzar. Pero, ¿a qué voy? Primero, ¿sí? Aquí tenemos una fórmula o una operación, ¿sí? Y lo primero que quiero decirte es que muchas veces nosotros usamos nuestro razonamiento, usamos una fórmula, usamos un método, usamos un proceso para querer obtener un resultado. Y a veces creemos que las cosas tienen que funcionar de la misma forma, o que tenemos el mismo patrón o el mismo resultado para poder hacer que las cosas vayan funcionando y se vayan haciendo, ¿sí? Pero ¿qué resulta? Resulta que uno empieza a decir, si multiplicamos 5 por 5 por 5, 5 por 5, 25 por 5, 125, no es igual a 550. Si le ponemos un factor a la potencia que sea una diagonal así, sería 5 veces 5, 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625, ya me pasé. Entonces empezás a ver todos los métodos y todas las formas que muchas veces pasa. Y a veces, ¿saben qué? Queremos encajonar a Dios en nuestro razonamiento, queremos encajonar a Dios en nuestra forma de pensar, queremos encajonar a Dios en nuestra forma de actuar, queremos que Dios entre en nuestro sistema y en nuestra mente de cómo van a resolver las cosas como yo creería que podrían ser. Cuando, ¿saben qué? A veces el resultado es bien sencillo y bien fácil. Pasemos a la siguiente. Siguiente. Y en lo que pasamos a la siguiente, hay algo que también quiero aprovechar a decirles, ¿sí? Está estudiado que como personas, nosotros siempre andamos buscando una identidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tener cuidado a esto, ¿sí? La identidad se puede encontrar de dos formas, ¿sí? Horizontal, que es
lo que te preocupa los demás que digan de ti. Y andas constantemente buscando la aprobación de alguien más. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener claro que nuestra identidad es una identidad vertical, ¿sí? Que es lo que Dios piensa de mí y lo que Dios hace con respecto a mi vida. Amén. ¿Y sabes qué? Nunca se te va a olvidar dónde tenés que buscar la identidad con este ejemplo. La cruz. ¿La cruz es más horizontal o vertical? Vertical. ¿Sí? Entonces, cada vez que quieran ustedes su identidad, vayan a la cruz, porque esa es la identidad que importa, que es lo que Dios tiene preparado y pensado para nosotros. ¿Ya tienen la siguiente imagen? A ver, a excepción de ella, ¿alguien más ya tiene la respuesta? No. 5 más 5 más 5 igual a 550. ¿Sí? Viene uno y se pone a pensar, como les vuelvo a decir, todas las fórmulas matemáticas será que es a la potencia, al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo que sea igual ese lado a ese otro lado? Y se van a dar cuenta que la respuesta es algo sumamente sencillo, pero a veces uno, ¿qué pasa? Cuando mira el problema, ¿sí? Inmediatamente uno dice, no hay forma, y nosotros mismos a veces hasta nos podemos bloquear. Nosotros podemos decir, no, es que esto está demasiado difícil, no le encuentro una forma, y ahí está, miren, la siguiente imagen. ¿Qué fue lo que hicimos? Le agregamos un palito aquí. ¿Y ahora qué dice? 5 más 545. Igual a 550. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Qué había que hacer? Alguien dice, a mí no me gusta el palito así. Ponerle una diagonal. 545 más 5 igual a 550. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que a veces tenemos un problema que puede ser sumamente complejo, que puede ser sumamente difícil, pero cuando uno ya ve la respuesta, dice uno, tan fácil que era, ¿verdad? Es que ¿por qué no se me ocurrió de esa forma? ¿Sí? Y a veces pasa también en la vida, todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener circunstancias difíciles, todos vamos a tener adversidades, ¿sí? Pero cuando se las entregamos a Dios, cuando le creemos a Dios, gracias, cuando le creemos a Dios y volvemos a mirar para atrás, decimos, yo estaba preocupado por este problema, pero ahorita que ya vi cómo Dios lo resolvió, era tan sencillo, era tan fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis queridos hermanos? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener claro esto, ¿sí? Dios habla un idioma o un lenguaje, y en el lenguaje que habla Dios no hay a veces fórmulas, ¿sí? No hay un manual, ¿sí? Sino en el lenguaje que habla Dios, ¿saben cómo se llama? Fe. Y ahí es donde Dios actúa y ahí es donde Dios te entiende. Así que si querés comunicarte con Dios, habla con fe, créele. ¿Por qué? Porque la fe muchas veces va a ser ese pequeño palito, esa pequeña diagonal, que va a ser algo que al verlo va a ser tan sencillo, pero que al principio lo mirabas tan complejo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creerle a Dios. Y vamos a leer Jueces, capítulo 7, versículo 2. Y dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. ¿Qué pasó? Iba a haber una batalla, ¿sí? Gedeón estaba liderando un ejército, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? Dice
que los madianitas estaban listos para la batalla y Gedeón tenía listo a su ejército. Pero Dios le habla y le dice, mira, son muchos los que van a ir a pelear. No vaya a ser que después vayan a decir, ganamos porque fuimos nosotros, ganamos porque fue con nuestra estrategia, ganamos porque fue con nuestra fuerza. ¿Sí? Y ahora, honestamente, ¿sí? Si quieren levantar la mano, lo pueden hacer, si no, respóndanse ustedes mismos. ¿Sí? Pero, ¿cuántas veces ha pasado, o nos ha pasado personalmente a mí, que yo tengo un plan, una estrategia, pero Dios tiene un plan completamente diferente? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado que yo digo, voy a agarrar por aquí, pero resulta que Dios quisiera que agarrara por el otro lado? Y todo mi plan, toda mi estrategia, todo lo que yo ya tenía planificado, todo lo que yo ya había creído, se viene para abajo. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo diferente, ¿sí? Dios tenía algo completamente diferente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Moisés tenía una carrera para poder ser parte de la familia real de los egipcios, pero Dios tenía un plan diferente, que fuera el libertador del pueblo. ¿Sí? David tenía un plan que era cuidar las ovejas, pero Dios tenía un plan diferente, que se convirtiera el que matara al gigante. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos un plan, pero Dios tiene completamente un plan diferente? ¿Qué tenemos que hacer? Tener atentos nuestros oídos, ¿sí? Para poder seguir la instrucción de Dios. Ser obedientes a lo que Dios quiere establecer para nosotros. Y ser obedientes a lo que Dios quiere decir. ¿Y qué dice entonces? Dios le dice, mira, son muchos. Y después van a decir que fueron con sus fuerzas, que fue con su capacidad, que fue con su potencial, que fue con lo que ustedes podían hacer, que fue con todo lo que con su conocimiento, con sus habilidades. ¿Sí? Y mis queridos hermanos, les quiero decir algo. Ustedes en esta tierra no están por gusto. Ustedes en esta tierra están con un propósito y una asignación de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Creerle a Dios, y cada vez que ustedes triunfen, siempre denle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que les abrió el camino y Él fue el que los estableció en el lugar donde tenían que estar. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces, ¿qué pasa? Dios le da una instrucción. Y la instrucción es, mira, decirles que todo aquel que tenga miedo que se vaya. Y les habla. Y viene la gente y dice, ¿quién tiene miedo? Váyanse. ¿Y saben cuántos se fueron? Se fueron 22,000. Y se quedaron 10,000. Quiere decir que el ejército de Gedeón era de 32,000 al inicio. ¿Sí? Eran 32,000 y le quedaron 10,000. ¿Sí? Quiere decir que prácticamente se les fue el 60% de su ejército, el 66% de su ejército de un día para otro. Es como que, vamos a poner un ejemplo. En enero decís, voy a empezar este año con todo, tengo $100,000 para invertir, y Dios te dice, esos $100,000 es mucho dinero. Si tenés los $100,000, vas a decir que lo hiciste con tu capacidad, con tus fuerzas, y fuiste tú el que hiciste este negocio. ¿Sabes qué? Si crees en mí, vas a dar $68,000 donde yo te diga, y solo te vas a quedar con 32,000. Eso es en porcentajes exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. ¿Y saben qué? Como les dije al inicio, Dios tiene un lenguaje, y el lenguaje que Dios habla es la fe. Pero el mundo también tiene un lenguaje. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Cuando tú tenés 32,000 y de 32,000 bajas a 10,000, en el mundo, ¿sabes cómo se llama eso? Pérdida.
Estoy perdiendo. Las cosas no me están saliendo bien. No estoy teniendo el resultado que quiero. Las cosas no van como yo lo planifiqué. Sigo perdiendo y perdiendo y perdiendo. Pero en el lenguaje de Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando tú tenés tu fe firme, cuando tú te paras y decís, no, yo de aquí no me voy a mover porque le voy a creer a Dios, porque Dios ya me lo prometió, porque Dios me va a abrir puertas, porque Dios me va a bendecir, porque Dios está conmigo. Cuando tú le crees a Dios de esa forma, en el lenguaje de Dios, ¿sabes cómo se llama? Poda. ¿Por qué? Porque cuando te podan es por un objetivo, para dar más fruto. Cuando te podan es porque estás teniendo algo de más que Dios está cortando, para que con lo que tenés confíes en Él y podás crecer, podás avanzar, te pueda dar fruto, podás expandirte, podás ver el resultado de parte de Dios. ¿Sí? Y entonces Gedeón viene y dice, se quedó con 10,000. Ahora, mis hermanos, les voy a decir esto. ¿Sí? El miedo no es malo. ¿Sí? El miedo lo tenés que ver como esto. ¿Sí? El miedo es lo que te distancia de donde estás a lo que vas a alcanzar. Ese es el concepto que tenés que tener de miedo. Y lo que tenés que hacer es hacer las cosas con todo y miedo. Pero el miedo no es malo. ¿Sí? Lo malo del miedo es cuando te frena para que no llegues al punto donde tenías que llegar. Entonces tenés que saber que las cosas se hacen con todo y miedo. Y entonces se quedó con 10,000. ¿Sí? Y dice, y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y ahí te los probaré. Y será de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel que yo te diga, este no irá contigo, no irá. Entonces, viene Gedeón, habla con Dios, y cuando habla con Dios, ¿qué sucede? Le dice, son muchos, te los tengo que reducir, y se queda con 10,000. Y le vuelve a hablar Dios. Y a veces, ¿qué pasa? Que posiblemente la respuesta que queríamos esperar de parte de Dios no es esa. Y Dios le dice, siguen siendo muchos. ¿Sabes qué? Ahora te voy a dar yo la instrucción específica de qué es lo que tienes que hacer. Entonces imagínense a Gedeón de ver 32,000 formados para ir a la batalla y al siguiente día ya solo mira 10,000. Y Dios le vuelve a decir, son muchos. Tenés que tener bien claro tus oídos para poder escuchar la voz de Dios y poderla obedecer, ¿sí? Y quitarte todos esos distractores, ¿sí? Quiero contarles un poco, ¿sí?, de el proceso que nos pasó a nosotros como familia, ¿sí? Yo me voy a Legendarios en el 2015, ¿sí?, y el movimiento empezó a hacer un boom. Empezaron a llegar pastores de muchos países y empezó a llegar gente de muchos lugares, y yo tenía un trabajo muy estable y muy formal en una compañía, era el gerente de esa compañía y ganaba muy bien. Y en enero estaba yo feliz iniciando el año. ¿Por qué? Porque era el año donde más ahorros había tenido. Y yo dije, este va a ser un buen año, tengo suficientes ahorros, tengo un buen trabajo, me va bien en el trabajo, así que el año 2016 va a ser un año exitoso. ¿Sí? Mi estrategia, mi plan y mi diseño. ¿Sí? ¿Qué pasó? Las primeras 2 semanas del mes de enero hablo yo con mi jefe y la empresa se había fundado en el 2011 y en el 2016 habíamos acordado que íbamos a renegociar mi salario porque ya había cumplido 5 años de trabajar con ellos, y me dicen, Esteban, este año va a ser muy difícil. Entonces, queremos que siga trabajando con nosotros, pero lastimosamente no le vamos a poder aumentar más, pero queremos que siga trabajando con nosotros. ¿Lo puede hacer? Y yo le dije, sin problema.
Solo hagamos un trato, les dije. Yo llevaba 5 años trabajando en esa compañía y en Guatemala, donde nosotros actualmente vivimos, por cada año que uno trabaja en una compañía, uno tiene derecho a 2 semanas de vacaciones. Entonces, durante los 5 años, yo no había tomado vacaciones. Si multiplicamos 5 años por 2 semanas, son 10 semanas de vacaciones. Entonces yo le dije a mi jefe, con muchísimo gusto, no hay problema, pero hagamos un trato. Yo sigo ganando lo que ustedes me pagan, pero a cambio hay un movimiento que se llama Legendarios que está creciendo, ¿sí? El cual lo estoy liderando yo y voy a necesitar las 10 semanas de vacaciones para abrir Legendarios en varios países. ¿Me pueden dar las 10 semanas de vacaciones este año? Sí, perfectamente. Y me dan las 10 semanas de vacaciones. Entonces, mientras van avanzando los meses, empezamos a ir a abrir Legendarios. Fuimos a abrir Legendarios aquí a la Florida, que fue la primera sede en Estados Unidos. Ecuador, que fue la primera sede, Guayaquil, que fue la primera sede en Ecuador. Costa Rica, San José, Monterrey, México, Panamá, Santa Marta, Colombia, y empezamos a abrir sedes en el 2016. Pero a medida que abríamos sedes y a medida que el movimiento iba creciendo así para arriba, ¿qué pasaba? Regresaba yo a la casa y se arruinaba el carro, ¿sí? Una vez nos pasó que regresando, yo creo que de Panamá, Ana María no me pudo ir a traer al aeropuerto porque resulta que estaba en el hospital con Juan Esteban o con Rodrigo, que son dos de nuestros hijos, y del aeropuerto al hospital porque se había enfermado, ¿sí? Entonces, cada vez que yo venía de abrir un track o venía de hacer algo, nos pasaban muchas cosas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Venía y yo agarraba mis ahorros y pagaba. Agarraba mis ahorros y pagaba. Agarraba de los ahorros y pagaba, ¿sí? Y en el trabajo donde yo estaba, yo tenía 2 ingresos. El ingreso como gerente, pero al mismo tiempo a mí me daban una comisión por cada carro que yo vendía. Yo prestaba servicios de blindaje de carros. Y entonces, ¿qué pasó? A medida que yo en promedio, para que ustedes se hagan una idea, yo en promedio vendía 25 carros al año y me daban $1,000 por cada carro que yo vendía. Entonces, solo de ventas yo tenía un ingreso como de $25,000, ¿sí? Más mi sueldo como gerente. Entonces, sí tenía un buen ingreso para vivir en Guatemala al año. Ese año yo empezaba a tener negocios que se caían, pero de una forma absurda, ¿sí? Les voy a contar 2 ejemplos. Llegaba la persona y decía: Esteban, mira, aquí está el carro, vamos a cerrar un negocio. Sí, va, dame un lapicero, voy a firmar el cheque. Lapicero. Ahorita iba con los trabajadores: ¿quién tiene un lapicero? Y los trabajadores: aquí hay uno. Lo limpiábamos bien y lo llevábamos para que lo firmara. No pinta. Aquí hay otro. No pinta. Mira, Esteban, fíjate que ya me tengo que ir, entonces, ¿sabes qué? Mañana te mando yo el cheque. Se iba y cuando salía a unas 4 cuadras, chocaba el carro y ese carro ya no lo podía utilizar para el negocio que íbamos a hacer. Otro negocio: Esteban, mira, mañana te mando el carro. Perfecto, aquí lo esperamos. Y yo le decía a los trabajadores: miren, prepárense porque mañana nos traen un carro. Y todos así preparados, ¿no? 9 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde y el carro no llegaba. Entonces yo llamé
al cliente, le dije, mira, disculpa, el carro nunca me lo trajiste. ¿Cómo que no? Te lo mandé desde las 9 de la mañana. Aquí no hay nada, le decía yo. Bien, te lo mandé, permitíme, voy a llamar a mi muchacho. Llamaban a su trabajador y resulta que yo antes trabajaba en otra compañía y el trabajador llevó el carro a esa otra compañía y cuando preguntó por mí le dijeron, anda comiendo, déjelo. Y llevó el carro y lo desmantelaron y cuando él quiso reclamar le dijeron, mire, ya no se puede sacar el carro de aquí. Y se perdió hacia otro negocio. ¿Sí? Entonces se iban cayendo los negocios y se iban cayendo los negocios y yo decía, pero si estamos creciendo, estamos haciendo que esto avance, estamos escuchando testimonios de transformación, estamos dedicando el tiempo para servirle al Señor y las cosas no están saliendo como yo quiero. ¿Sí? Algo raro está pasando aquí. Y sin embargo lo seguíamos haciendo y lo seguíamos haciendo y mira, fíjate que se arruinó la lavadora, compremos. Mira, se arruinó la secadora, paguemos repuesto. Mira, pasó y así. Pero había un ahorro. Pero para el 1 de agosto del 2016 me vine a dar cuenta que mi ahorro, que era mi orgullo, que era lo que yo consideraba que estaba pasando, se acabó. Y de tener mucho dinero ahorrado, llegué a tener en la cuenta $1. Y entonces me volví un poquito dramático. Y a veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, que uno a veces hace esas oraciones peligrosas, ¿sí? Esas oraciones que uno viene y no le encuentra a veces sentido, pero que salen así del drama, ¿verdad? ¿Sí? Y yo fui delante de Dios y le dije, mi Dios, te estoy sirviendo, estoy yendo a los países, estoy abriendo brecha, estoy viajando, te di mis 5 años de vacaciones para que esto siga creciendo. Y hoy que tengo $1 en la cuenta, te quiero pedir que no pase el mes de agosto sin que me des una respuesta. Y esas son esas oraciones peligrosas que uno le hace a Dios, ¿va? Que no pase el mes de agosto sin que me des una respuesta. Y entonces, ¿qué pasó? Vino y a la semana se acercó alguien conmigo. Mira, Esteban, fíjate que tengo un amigo que te quiere contactar. No sé si estás dispuesto a reunirte con él. Él es dueño de una compañía similar a la que vos trabajas, ¿sí? Y quiere hablar con vos. Entonces me junté con él y resulta que me dijo, mira Esteban, fíjate que yo le he invertido mucha plata a la compañía, pero no tengo tiempo para esto, para seguirla viendo. Así que quiero que tú seas el gerente. Y como gerente, ¿sabes qué? Que hay un cheque en blanco, pone tu sueldo y venite a trabajar. Y uno pudo haber dicho ahí, gloria a Dios. La respuesta vino, Dios es bueno, esa oración tuvo efecto, moví el corazón de Dios, Dios abrió la puerta. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado. Porque hay distractores disfrazados de bendición que tenemos que aprender a identificar. Se los voy a repetir otra vez. Hay distractores disfrazados de bendición. ¿Y cómo yo sé cuando hay un distractor disfrazado de bendición? Cuando la visión que yo tengo va alineada a mi propósito. Ahí hay bendición. Pero ¿cuándo es un distractor? Cuando la visión que se me está dando va al otro lado de mi propósito. Entonces, yo no estoy viniendo a cumplir mi asignación en esta tierra. Le dije yo, mire, muchas gracias, pero no la acepto. ¿Y por qué? Porque aceptar esto significa meterme de cabeza 6 meses en la compañía para levantarla. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que estamos haciendo con el movimiento de legendarios se acabó. Entonces,
¿Qué pasó? Empezamos, a medida que iban avanzando los días del mes de agosto, no había una respuesta, y no había una respuesta, y no había una respuesta, y no había respuesta, ¿sí? Y estábamos el 31 de agosto a las 8 de la noche viendo una serie en Netflix con mi esposa, cuando vino ella y le puso pausa, ¿sí? Y se fue al baño, y 5 minutos y no regresaba, ¿sí? Y yo, ¿y por qué no ha regresado? Yo quiero seguir viendo la película, la serie, ¿qué estará pasando? Y en eso, ¿sí?, viene, para que lo hagamos más visual, vení, ayúdame, vení, ayúdame. ¿Cuántos años tenés? No, eso es muy grande. Va, tráeme al zurdo, tráeme al zurdo. Mándame a tu hijo. Vení, corre conmigo. Y así, de esta edad, vino mi hijo mayor y me dijo, papi, dice mamá que felicitaciones, y me da la mano así. Y cuando estoy viendo yo así, una prueba de embarazo. Positiva. Cuando no tenía dinero, económicamente en el peor momento familiar, me dan la noticia que estaba embarazada mi esposa Ana María, esperando nuestro tercer hijo. Para ese entonces tenía un niño yo de 5 años y un niño de 3 años. Y teníamos la noticia que venía alguien más en camino, ¿sí? O sea que Dios cumplió mi petición, que no pasara. Entonces, ¿sí?, dice, vamos a seguir leyendo la historia. Dice, e hizo bajar al pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua como lame el perro, y todo el que se arrodille para beber. Y ese fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber, ¿sí? Y entonces, aquí, cuando yo leí este pasaje, ¿sí?, tuve una de esas conversaciones con Dios, porque yo le dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ponerse de rodillas para beber el agua y lamer el agua? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué separaste a los que lamen el agua de los que doblan sus rodillas? Y él me dijo, porque los que lamen el agua estaban dispuestos a humillarse. Y todo aquel que está dispuesto a humillarse es al que yo exalto. Todo aquel que está dispuesto a rendirse es aquel a quien yo levanto. Entonces, ¿qué pasó? Esos 300 que lamían el agua era como la postura más baja de rendición, ¿sí? Era la postura más baja en la cual uno, ¿sí?, le puede entregar su vida a Dios, ¿sí? Y lo vamos a poner, ¿sí?, con otro ejemplo, ¿sí? Ahorita se los voy a dar.
Vamos a leer Santiago 4:7 para poner otro ejemplo de esa otra forma, ¿sí? Y para leer Santiago 4:7 voy a usar aquí a 3 que me van a ayudar a colaborar con este ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver a quién ponemos. Venite, ahora sí te voy a pasar, que tenés 11 años, ¿sí? ¿A quién más ponemos? ¿Sí? El pastor, que venga para acá. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a pasar a Edwin, que sé que es amigo del pastor, así no se va a enojar. ¿Sí? 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 Venite para acá, Edwin. ¿Sí? Va. Santiago 4:7. ¿Qué pasó? ¿Quieres estar con tu papá? Vení, puedes apoyar a tu papá. Santiago 4:7 dice: ¿sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Ahora, hagamos de caso. ¿Cómo te llamas? Vicente. Va. Vicente, hace de caso que vas a pelear contra Edwin. Ponete en posición de pelea. Eso, sí. Y Edwin también, como que está peleando. ¿Sí? Va. Entonces, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: resistir al diablo. Ahora, a todos aquellos que en su vida pasada se peleaban, ¿cuál es la postura de resistencia? ¿Cuándo alguien está resistiendo? A ver. ¿Así? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo conmigo que cuando alguien resiste, está así? ¿Sí o no? Va, entonces, ponete así, mira. Estás resistiendo, ¿sí? Como tapando. Esta es una postura para mí de resistencia. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Va. Ahí está, él quiere que te pongas eso, me llegas, para que no baje los brazos a tu papá, decir. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí volvemos a lo mismo que les hablé al inicio. El mundo te da un mensaje, el cielo te da otro mensaje. ¿Por qué? Y tenemos que aprender a hablar el mensaje del cielo, el mensaje de Dios. Porque en el mundo, ¿qué persona que está peleando con alguien, que está resistiendo, sale huyendo, si lo que quiere es botarlo al suelo? Si él está resistiendo es porque él está ganando, ¿sí o no? Entonces, en el mundo, ¿quién cuando tiene a alguien en posición de resistencia dice: ah, ya te tengo resistencia, me voy, y se va? A menos que sepa lo siguiente. ¿Qué dice al inicio del versículo? Someteos pues a Dios. Ah, quiere decir que para mí y para que el diablo salga huyendo de mi vida, mi postura de resistencia no es esta. Mi postura de resistencia al someterme a Dios es esta. ¿Por qué? Me vas a seguir a mí ahorita, ¿oíste? Porque yo, mientras más me someto a Dios y más me someto a Dios, el diablo mira quién está conmigo y ahí sabe que lleva las de perder. ¿Sí? Y entonces, ¿qué otra le queda? Salir huyendo. Entonces tenemos, muchas gracias a todos, gracias, ¿oíste? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que mientras yo más me someto a Dios, Él más va a hacer que el diablo huya de mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Regresando a mi historia, esa noche no dormí. O sea, dije yo, 1 de septiembre, ¿qué voy a hacer? Sin ahorros, con 2 niños pequeños,
mi mente estructurada como ingeniero empezó a hacer fórmulas, empezó a hacer matemáticas, empezó a hacer números. ¿A qué hora le dije que no al del cheque en blanco? Ahorita lo voy a ir a buscar mañana. O sea, empezás a querer resolver las cosas por tus propias fuerzas. Empezás a querer resolver las cosas con tus propias acciones. Empezás a creer que las cosas tienen una solución en base a tus métodos, en base a tus fórmulas, en base a las cosas que puedes diseñar, en base a las cosas que puedes planificar. Y te empezás a dar cuenta que las cosas empiezan a tener un giro completamente diferente. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Dije yo, no, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y literalmente, ¿saben qué hice? Fui delante de Dios y le dije, lo voy a hacer aquí para que lo miren. Dije yo, me rindo. No quiero ser como un Jonás que estoy yendo para otro lado donde tú quieres que esté. Y hoy te entrego el control de mi vida, te entrego el control de esta área. No me voy a preguntar por qué a mí, sino a partir de hoy el por qué lo sustituyo para qué. Porque sé que hay un propósito. Y para que esto suceda va a haber un propósito. Así que te voy a creer, voy a ser obediente y aquí estoy entregándote esta área de mi vida. Toma el control y me humillo poniéndome en la posición más baja para decirte, me rindo, haz lo que tengas que hacer. Y entonces, estando así, vino Dios y me dijo lo siguiente: ¿cuándo empezó tu proceso? ¿Cuándo había empezado el proceso? ¿En qué mes? En enero. ¿Qué mes estábamos iniciando? Septiembre. No, hombre, qué bueno que era sido solo un mes ese problema. ¿Sí? Septiembre. A ver, de enero para septiembre, ¿cuántos meses hay? Dios me dijo esto: todo este tiempo yo permití que pasaras esto porque estabas embarazado de un nuevo nivel de fe. Y a partir de ahora vas a dar a luz a un nuevo nivel de fe, donde yo voy a actuar y donde yo voy a obrar. Solo seguí siendo obediente y creé a mi palabra. Amén. Ahora, vamos a la historia. De 10,000 a 300. ¿Sí? ¿Saben quiénes aguantan ese proceso? Solo aquellos que están dispuestos a humillarse en la prueba son los que son escogidos delante de Dios. Solo aquellos que están dispuestos a hacer eso son los que Dios hace que pasen. Ahora, siguiente. Hagamos otra operación matemática. Agarren su celular y hagan lo siguiente. ¿Sí? Dividan 300 dentro de 32,000. Y ahora multiplíquenlo por 100. Y les da 0.9, ¿sí? Que aproximado, según la regla, sería igual a 1%. ¿Sí? ¿Saben qué? Todo lo que te he hablado, ¿sí?, antes de que llegáramos a esto, era para introducirme a lo que te voy a decir en este momento. 1%, una oportunidad, ¿sí?, una opción. Pero lo que vengo a decirte es: el 1% de Dios garantiza el 100% de tu victoria.
Lo que vengo a decirte esta tarde, mis queridos hermanos, es lo siguiente. No importa cuántas puertas se te han cerrado, no importa cuántas oportunidades se han perdido, no importa cuántas veces has fallado, no importa cuántas veces te has equivocado, no importa cuántos nos has escuchado, cuántas veces te han dicho no se va a poder, pero si hay una opción, y en esa opción aprendes a humillarte, en esa opción aprendes a entregarle tu vida a Él, a rendirte delante de Él, a decirle toma el control de mi vida, hacé tú el que tengas que actuar, yo me rindo delante de ti. Esa opción va a darte la victoria. Sigamos leyendo. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, dice: y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas, y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres al campamento de Madián, les quedaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y desciende contra el campamento, porque los he entregado en tus manos. ¿Sí? Y oirás, versículo 11, y oirás lo que dicen, entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables contra la arena que está en la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. ¿Qué pasa? Cuando tú aprendes a depender de Dios y esa opción que es la que Dios tiene la última palabra, Dios es capaz de hablarle incluso hasta en sueños a tus enemigos. ¿Qué sucedió? Le dice Dios a Gedeón: anda y escucha lo que van a hablar. Y en ese momento, ¿qué pasó? Vino y escucha, y el otro hasta se volvió interpretador de sueños. Y se da cuenta, ¿sí?, de que viene y le dice: Gedeón los va a matar. Ahora, comparemos, eran 300. Y dice que los camellos de ellos ni se podían contar. Matemáticamente eso es posible, a menos de que Dios intervenga. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando Gedeón escucha el sueño, ¿saben qué hace? Va con los 300 hombres y les dice: levántense, vamos a ganar la batalla. En este momento Dios nos va a dar la victoria. Y agarra a los 300 hombres y manda con sus trompetas 100 al norte, 100 al sur y 100 al este. Y le dice: a mi señal voy a tocar la trompeta. Y en el momento en que él da la señal, tocan la trompeta. ¿Y saben qué hizo todo el ejército? Se salieron y se empezaron a matar entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuando le entregas el control a Dios, cuando Dios tiene la última palabra, cuando Dios determina que es Él el que tiene el control sobre tu vida, y cuando Él está metido en tus planes, no tenés necesidad ni de pelear, solo ser testigo de lo que Dios va a hacer en tu vida, solo confiar en que Dios va a actuar y que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué nos pasó a nosotros? Miren, a partir de febrero, a partir de septiembre, las cosas empezaron a dar de una forma completamente diferente. ¿Sí? Tengo un amigo que me dijo: Esteban, mira, fíjate que llevamos 10 años de no vender esta propiedad. ¿Será que puedes orar para que se venda? Con mucho gusto, oramos y a los 15 días vendió la propiedad. Y fue con el papá y le dijo: mira, ¿qué hiciste para que se haya vendido la propiedad? Nada, solo le dije a Esteban que orara. Le pagaron la propiedad y el papá dijo: ¿sabes qué? A todo vendedor se le paga el 5% de comisión. Agarrá el 5% del terreno que vendimos y andá dáselo a Esteban. ¿Sí?
Y entonces llegó conmigo y me dijo, mira, aquí está la comisión del terreno que te manda mi papá. Otra persona no podía tener hijos y estaba creyéndole a Dios por hacerse un examen, una in vitro para poder tener hijos, ¿sí? Y van con nosotros y yo le digo, sin saber nada, dice Dios que de forma natural vas a tener a tu hijo. Y al siguiente día me llaman y me dicen, Esteban, esta persona, ¿sí?, iba a tener un hijo. Yo quería tener un hijo. Y hoy tenemos la cita, pero tú me dijiste ayer que de forma natural, ¿qué hago? Tranquila, obedece a lo que Dios te dijo. Si quieres ir al examen, anda, o si no, cree. A los 2 meses llegaron con nosotros y nos dijeron, miren, queremos hablar con ustedes, con una cajita de regalo diciendo, aquí está la prueba de embarazo. No fuimos al doctor, nos aferramos a la palabra, Dios respondió, Dios actuó y ¿sabes qué? Dios nos dio una instrucción. Y la instrucción es que todo lo que íbamos a gastar en la operación, aquí está el cheque, es para ustedes. Y Dios empezó a bendecir, y Dios empezó a abrir puertas, y Dios empezó a hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de entregarle el control a Él. ¿Qué quiero decirte esta tarde? Lo que yo quiero decirte esta tarde es, si existe una probabilidad, aférrate a esa probabilidad, porque Dios te va a dar la victoria. Confía en Él. Solo aférrate a lo que tienes que hacer. El 3 de marzo del 2017 nació mi hija. Se llama, ¿saben cómo le puse? Victoria. ¿Saben por qué? Porque desde el momento en que yo supe que estaba mi esposa embarazada de Victoria, mi vida fue completamente diferente. Empecé a tener victoria. ¿Qué pasó? Ella nació el 3 de marzo por cesárea. Había que esperar que mi esposa se recuperara para sacarla el 5 de marzo. Y cuando yo voy a pagar la cuenta del hospital, me dicen, miren, ¿cuánto es la cuenta del hospital? No es nada. ¿Cómo no va a ser nada si mi esposa se acaba de componer? Y me enseña un papelito. Dios te bendiga, seguí disfrutando el camino. Aú, aú, aú. Alguien más la había pagado por mí. ¿Qué quiero decirte? Como empezamos al inicio, a veces nuestra mente, nuestra razón, vemos el problema y lo vemos muy difícil. No le vemos una solución, pero cuando le entregamos el control a Dios, a veces eso solo es una línea la que necesitamos para que empecemos a encontrarle respuesta a ese problema. A veces solo es algo tan sencillo, pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos delante de Él, tener nuestros oídos atentos a escuchar la voz de Él y no te rindas ante los 99 nos. No te rindas ante las 99 puertas cerradas. No te rindas ante los 99 fracasos. No te rindas ante los 99 desprecios. Aferrate a ese uno, créele a Dios por ese uno y Dios te va a dar la victoria. Amén. Ahí donde estás, quiero que inclines tu cabeza y si me puedes apoyar con... Yo no sé qué respuestas has tenido últimamente. No sé cuántas puertas se te han cerrado. Incluso no sé si tienes algún diagnóstico médico tuyo o hacia un familiar. No sé si estás pasando por algo difícil en este momento. Lo que sí sé es que Dios tiene la última palabra. Lo que sí sé es que Dios responde. Lo que sí sé es que Dios actúa. Lo que sí sé es que Dios te trajo aquí para que confiaras en Él. Te trajo aquí para que te aferraras a ese 1%. Es que ante los ojos es imposible. Humanamente es imposible. Pero ¿qué cosa hay imposible para Dios? Y te voy a decir esto.
Yo prefiero perder el 99% de mis recursos, ¿sí?, pero tener el 1% de Dios, que ahí Dios me va a dar la victoria, a tener el 99% de mis recursos y no tener a Dios en mi vida. Cuando yo leí ese pasaje y hice esa fórmula, dije yo, ahora entiendo por qué mi cuenta se quedó con $1. Ahora entiendo qué fue lo que pasó. Y hoy viniste esta tarde a este lugar para que te vengas a rendir delante de Él, para que le vengas a entregar el control. No es cómo venís, es cómo vas a salir. No es el plan que tú tenés, es el plan que Dios tiene para ti. Gedeón tenía un plan, pelear con 32,000. Dios tenía otro plan, que ni peleara, sino solo fuera testigo de lo que él iba a hacer. Es que Dios es especialista en hacer cosas ilógicas. Estaba en el Sermón del Monte con 5,000 hombres más familias y le dijo a sus discípulos: denle de comer. Y sus discípulos dicen: no hay comida, nada más que 5 panes y 2 peces. ¿Y saben qué dice Jesús? Tráiganme eso. ¿Saben por qué? Porque no es lo que tenés, sino es en las manos de quien lo pones. Y en ese momento, cuando le llegan a él los panes y los peces, los multiplica y comen los 5,000 más familias y aún sobra. No sé cuánto tenés, lo que sí sé es que lo tenés que poner en las manos correctas. No sé qué te ha pasado, pero lo que sí sé es que si le entregas tu corazón, si le entregas el control, si te sometes delante de Él, si le decís: me rindo y toma tú el control de mi vida, tu vida va a ser completamente diferente. Así que yo quiero hacer un llamado esta tarde a todos aquellos que estén dispuestos a entregarle a Él su vida entera, y que sea Él quien tome el control, que sea Él quien te dé las instrucciones. Imagínense a Gedeón diciendo: no, yo me quedo con los 32,000. Imagínense a Gedeón queriendo hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Hubiera tenido que pelear, pero al escuchar la instrucción de Dios no tuvo necesidad de pelear, solo fue testigo de lo que Dios iba a hacer. Así que si hoy tú quieres entregarle el control de tu vida a Dios, quieres entregarle todas esas áreas a Dios y decirle: mira, yo hoy me rindo delante de ti, toma el control. Habían cosas que no había entendido, habían cosas que tal vez no se habían dado como yo creí. Tal vez tenía un plan, tal vez tenía una estrategia y todo se empezó a caer. Las cosas no se empezaron a dar como yo creía. Las cosas empezaron a fallar. Tocaba una puerta y se cerraba. Inicié el año tal vez de la mejor forma, pero este año ha sido mala noticia tras mala noticia tras mala noticia y las cosas no tienen el resultado que yo quería. Hoy estás aquí para decirte: Dios está contigo y te va a sacar adelante de esto. Dios está contigo y Él te va a dar la victoria. Porque si Él está contigo y si hay una opción todavía, no está nada dado por perder. Él te va a ayudar y vas a salir victorioso de lo que va a venir a tu vida. Así que yo quiero hacer un llamado para todos aquellos que quieran pasar hoy aquí.